Bienvenidos a Canal 7 Televalencia. Ya saben, esto es Vis a Vis, un programa de entrevistas en el que traemos siempre a personajes de interés y de actualidad. Hoy contamos con Jordi Garcés, catedrático de la Universidad de Valencia y director del Instituto Polibienestar, al que le agradecemos su presencia y le damos la bienvenida. Bienvenido. Gracias, Señor Garcés, ¿a qué se dedica el Instituto Polibienestar? Porque ya lleva unos cuantos años este instituto de la Universidad de Valencia. Polibienestar es un instituto público de investigación, como has dicho, perteneciente a la Universidad de Valencia, que está especializado en la investigación, el asesoramiento técnico, la formación y el estudio de la tecnología social, sobre todo en los campos relacionados con la discapacidad, con la salud y el envejecimiento. La característica fundamental de este instituto de investigación es que trabaja desde una perspectiva eminentemente interdisciplinar, abarcando la mayoría de los campos de investigación en ciencias sociales y en ciencias políticas. En ciencias sociales y en ciencias políticas, ¿qué universidades son las que estarían trabajando conjuntamente en Polibienestar? Bueno, con Polibienestar en estos momentos está trabajando la Universidad de Murcia, que hay un grupo de investigación sobre envejecimiento liderado fundamentalmente por el catedrático de Sociología Pedro Sánchez Vera. Estamos trabajando también con la Universidad de Burgos, con la Jaume I de Castellón, y últimamente se han unido a Polibienestar otras unidades de investigación pertenecientes a las universidades de Castilla-La Mancha y a la Universidad de Extremadura. Eso significa que Polibienestar va un poco más allá de lo que es la Universidad de Valencia, que es donde realmente tiene su sede y su centro de trabajo. Evidentemente tiene su sede fundamental o su máster en la Universidad de Valencia, pero cualquier instituto actual que se precie tiene que tener una ambición de tener un proyecto nacional interrelacionado con otras muchas universidades españolas que trabajen esos u otros temas de distintos puntos de vista para tener una masa crítica de investigación y de investigadores junior y seniors potentes. Pero yo creo que la ambición debe ser más allá, sino que también las universidades deben internacionalizarse, no solo con convenios, sino con estructuras potentes y vitalicias de investigación, en este caso universidades españolas con otras de todo el mundo. ¿Cuántos años lleva funcionando Polibienestar? Polibienestar se creó hace aproximadamente 18 años en la Universidad de Valencia como unidad, como grupo de investigación, que es el proceso, después como unidad de investigación y después pasas por un proceso de acreditación de la NECA, de la ANEP, de la ABAP, que son agencias de acreditación tanto estatales, nacionales como autonómicas, también por la Universidad de Valencia, y después de pasar por todas esas acreditaciones, pues de alguna manera ya el Consell de Govern de la Generalitat Valenciana te otorga digamos, la credencial de instituto universitario. Polibienestar funciona también no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, porque creo que ustedes tienen correlación y coinvestigan en determinados proyectos con otras universidades europeas y de todo el mundo. Efectivamente. Hoy en día Polibienestar ha enfocado su estrategia de captación de financiación en investigación en la Comisión Europea y en los proyectos del séptimo programa marco y también del Horizonte 2020. Yo creo que el caladero financiero europeo está a rebosar de recursos tanto técnicos como económicos para que los institutos de alguna manera se empoderen en ese tipo de captación de financiación y puedan llevar a cabo sus proyectos, dado que realmente la financiación nacional y autonómica ha disminuido de forma ostensible. ¿Cuánta gente hay trabajando en Polibienestar? En estos momentos somos 24 investigadores senior. Senior quiere decir pues, que ya son titulares o catedráticos de universidad con su doctorado previo.
y 10 investigadores juniors que están haciendo sus tesis doctorales y tienen contratos de investigación a través de los proyectos europeos o de becas tanto nacionales como autonómicas o de la Universidad de Valencia. Usted este año ha conseguido algo que no es habitual en Valencia, porque creo que es el primer valenciano que ha conseguido la Cátedra Príncipe de Asturias en la Universidad Georgetown, que en Washington. Y se incorpora el 8 principios de enero del año que viene. De enero, sí, sí. La verdad es que es una satisfacción para el instituto, para también la Universidad de Valencia, así me lo hizo saber el rector de nuestra universidad. Es una cátedra que está promovida por el Ministerio de Educación de España, y también intervienen la Fundación Endesa en su financiación, la Embajada Española en Washington, el Ministerio de Asuntos Exteriores, me imagino. El Ministerio de Educación, fundamentalmente. Y es una cátedra que cada 2 años se saca un curso público, es de concurrencia competitiva, y pues bueno, pues tengo el honor de poder embarcarme en este proyecto en la Universidad de Georgetown, que es una de las universidades más interesantes y de más prestigio internacional, que desde luego pues es un éxito que comparto y que evidentemente no es mío exclusivamente, sino que es de todo mi equipo y en parte de mi Universidad de Valencia, que siempre me ha apoyado, y también a todo el equipo de Polibienestar, siempre ha estado apoyándolo en todo su proceso de consolidación. ¿Y qué programa ha presentado usted como profesor o como catedrático o profesor de la Cátedra de Príncipe de Asturias durante un año allí en Georgetown? Pues en principio, cuando se hace la aplicación para este tipo de plazas o cargos, de alguna manera tienes que presentar todo un currículum tuyo y además 3 cursos que vas a impartir allí en inglés. Entonces, yo he presentado cursos de mi especialidad, de los que me he ido formando a lo largo del tiempo. El primer curso que daré será la política social en Europa, que es un curso que habla de los orígenes, el concepto, el desarrollo y la crisis del estado del bienestar, cómo se institucionaliza el proceso histórico, normativo, presupuestario del estado del bienestar en Europa, y después cómo se aterriza sectorialmente en ese estado del bienestar, pues bueno, pues todos los problemas que tiene, pues la política educativa, la política de empleo, la política de cuidados de larga duración, temas de pobreza, seguridad social y servicios sociales, es decir, ir abarcando sectorialmente cada uno de los aspectos que normativiza la Unión Europea, en este caso, sobre temas de política social. Va a llegar precisamente usted a Estados Unidos en un año en el que este año 2014 se pensaba que se iba a poner el Medicare, el famoso proyecto médico que había presentado el presidente Obama, pero que parece que se va a hacer una pequeña parte, que no se va a llegar a hacer todo lo que él propuso hasta el año 2015, y que me imagino que difiere bastante de lo que entendemos en Europa y en España por estado del bienestar. No, el estado del bienestar es un concepto eminentemente europeo, ¿no? Es decir, es un concepto, como dicen los americanos, is a must, is a historical must. Es decir, el estado del bienestar nace fundamentalmente, aunque hay pues algunos hechos históricos que lo enmarcan, pero en 1942, cuando el informe Beveridge en Gran Bretaña pone las bases para un sistema público de asistencia y de seguridad social que luche pues contra las enfermedades, contra la pobreza, contra la ignorancia, contra la suciedad, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy diciendo 1942, es decir, y evidentemente la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, es decir, realmente existe un caldo de cultivo después de la Segunda Guerra Mundial
para forjar una fórmula típica de actuación política, social, económica, de consenso para reconstruir Europa. El Plan Marshall, acontecimientos internacionales económicos como la caída de la bolsa de 1929 y el New Deal, toda la teoría económica keynesiana, son aspectos que ayudan a consolidar y a explicar por qué el estado del bienestar es una fórmula típica de actuación de los países europeos a partir fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial y no de otros países o de otros lares internacionalmente. Pero ¿no? eso que está usted diciendo está muy bien, pero el Plan Marshall se hizo con dinero norteamericano. Claro. Resulta que con dinero norteamericano los europeos empezaron a pensar en el estado de bienestar. Sí, bueno, el dinero norteamericano y también por el esfuerzo que hubo después de la Segunda Guerra Mundial entre el capital, los gobiernos que entonces hicieron esa transición y los sindicatos que llegaron a un acuerdo que no podía ser de otra forma, que la única manera, la única vía de poder desarrollar, darle oxígeno económico a Europa era ponerse de acuerdo y tener paz social para reconstruir Europa. Entonces, el nacimiento del estado de bienestar no es un capricho, digamos, de la socialdemocracia europea, que lo engrandece, evidentemente, todo lo que es el estado del bienestar y pone sus bases programáticas desde una perspectiva ideológica, sino que realmente tiene una serie de unas explicaciones históricas que van más allá de la propia ideología socialdemócrata. ¿Tiene algo que ver o puede parecerse en algo? Aquí en España, en la dictadura, se crea la seguridad social. A la par que en Alemania, con la socialdemocracia gobernando, se empiezan a dar los principios del estado de bienestar. ¿Tiene eso algo que ver o no tiene nada que ver? Hombre, en principio no tiene nada que ver porque el estado del bienestar implica previamente un estado de derecho, de libertades constitucionalmente reconocido. Es decir, para que un estado de bienestar funcione tiene que tener una base de producción de capital consensuada, es decir, el sistema capitalista, pero al mismo tiempo también un arbitraje por parte del Estado para poner de acuerdo a el capital y el trabajo. Entonces, no podemos decir que cuando se constituye el Acta de la Seguridad Social en España, creo que fue en 1963 con Franco, empieza un estado del bienestar, sino que empieza un acta de seguridad social para los trabajadores, pero el estado del bienestar tiene unas connotaciones de estado social y de derecho que no podemos asimilar con la dictadura española. ¿Usted cree que este principio, este inicio que está realizando o intentando llevar a cabo Obama con lo que llaman el Medicare puede ser un inicio del estado de bienestar en Estados Unidos o cree que queda muy lejos todavía? No, queda lejos totalmente. Es decir, no se puede hablar de estado del bienestar en Europa, en Norteamérica, y la comparación con toda la normativa y la legislación social que tiene Europa es abismal. Realmente en estado del bienestar, en legislación social, Europa es patrimonio de la humanidad, es un referente mundial, internacional, y desde luego la sociedad americana tendría que avanzar muchísimo más, que no lo logrará durante muchísimo tiempo porque tendría que cambiar mucho sus bases sociopolíticas, sociológicas, ideológicas del sustrato social para alcanzar a Europa. No, en ese sentido se dará un paso importante con Obama, que ya Clinton ya lo intentó en su momento y que fue en parte abortado también por los gobiernos conservadores, pero se dará un paso también no pequeño y significativo, pero nada comparable con lo que existe en Europa. Europa, evidentemente, en temas sociales
es la primera potencia del mundo. ¿No cree usted que con la crisis económica que estamos viviendo y que se está prolongando en el tiempo y que parece que va a persistir todavía durante unos años, en Europa precisamente es donde más va a verse dañado ese estado del bienestar con estos problemas económicos en el que está haciendo que los gobiernos europeos actúen con restricción con respecto a los temas de bienestar? El estado del bienestar siempre ha estado basado desde el punto de vista económico en la teoría de la demanda keynesiana, es decir, bajo el argumento de que la intervención del Estado en la economía, sobre todo en las inversiones públicas y en el pleno empleo, posibilita un mayor consumo de los ciudadanos, un mayor gasto y por consiguiente se vuelve a crear empleo y así sucesivamente. Es decir, eso hasta ahora ha funcionado bastante. Funcionó en el New Deal de Roosevelt en Norteamérica, porque no solo se aplicó aquí, primero lo aplicaron los americanos y también después en Europa se ha aplicado la teoría de la demanda por parte sobre todo de gobiernos socialdemócratas y también últimamente otros gobiernos que no son socialdemócratas. Pero lo que está muy claro es que con la crisis actual el estado del bienestar retrocede porque la austeridad, la política económica de austeridad implica unos recortes muy significativos que hacen que el estado de bienestar no se expanda, no se normalice entre todas las clases, entre las clases medias, para que consuman más, que es en realidad la aplicación de la teoría de la demanda keynesiana. Por lo tanto, la crisis hace mucho daño y cuando los gobiernos aplican los recortes a las clases desfavorecidas, pues evidentemente hay un retroceso del estado del bienestar. Pero no solo en España, ese retroceso del estado del bienestar viene desde el año 75 hasta ahora en todos los países europeos. ¿Hay algún instituto parecido a Polibienestar en España? Únicamente... Polibienestar es un instituto, pueden haber otros institutos, de hecho hay otros institutos de investigación en temas sociales. La verdad es que lo que caracteriza a Polibienestar es que ha logrado amalgamar, ha logrado abrazar las ciencias sociales con las técnicas. Nosotros creemos que las ciencias sociales por sí solas pues, tienen poca capacidad de predicción. Hacen muchos análisis ex post, pero no ex ante. Si nosotros somos capaces de unirnos con la informática, con la arquitectura, con la matemática, es posible que las ciencias sociales, junto con estas ciencias técnicas, tengan una capacidad de predicción mucho más elevada. Es decir, el gran gap que existe actualmente, a mi modo de ver, en las ciencias sociales es su vinculación con las tecnologías de la información y la comunicación, con las TICs. Un ejemplo concreto, todo lo que tiene que ver pues, con el tema del envejecimiento y los cuidados de larga duración. Si hacemos recaer todo el peso de los cuidados de larga duración en las mujeres, eso, como hoy en día pasa, no solo en España, pero fundamentalmente en España y en los países mediterráneos, estaremos de alguna manera cayendo en más desigualdad social y este hecho no sería sostenible desde un punto de vista de Estado social y de derecho progresista. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos y proponemos es que es preciso vincular la ayuda social personal con la ayuda técnica y la robótica. Eso es lo que puede hacer que el coste de oportunidad de las mujeres como principales cuidadoras de las personas enfermas en casa o con enfermedades crónicas puedan de alguna manera hacer que esas mujeres no pierdan su puesto de trabajo o se vinculen más con el mercado de trabajo, que tienen una gran capacidad y talento para aportar mucho dinero a las familias y al PIB del Estado. Una de las cuestiones que comentaba usted antes es que hay bastante dinero para investigar en este ámbito
en el ámbito de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. En general, la Universidad Española, no hablo de la Universidad de Valencia, sino en general la Universidad Española, no ha sido muy seguidor de las cosas que se estaban haciendo en Europa para conseguir fondos. ¿Eso está cambiando? Sí, ha cambiado, desde luego. En la Universidad de Valencia tenemos la Oficina de Proyectos Europeos desde hace mucho tiempo y es una oficina que funciona muy bien y ayuda muchísimo a los investigadores de los departamentos, sobre todo de los institutos, a llevar a cabo la difusión de proyectos europeos, información, justificación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la Universidad de Valencia hace un apoyo importantísimo. También es verdad que la captación de fondos europeos no es fácil, porque implica mucho trabajo por proyecto, te exigen muchísima excelencia en los proyectos y después son proyectos que son revisados por pares, es decir, son revisados por compañeros nuestros de todos los equipos de investigación en esa área de conocimiento de toda Europa. Por consiguiente, uno tiene que pensar positivamente de que han sido bien evaluados por profesionales que, como uno, trabajan en la investigación, son docentes y son investigadores. Es decir, que no están evaluados por expertos ajenos a esa área de conocimiento, con lo cual son mucho más estrictos en la evaluación, en el impacto de esa evaluación, en la metodología que se utiliza en esa evaluación. Entonces, lo que yo sí que animo es a que muchos profesores se carguen de motivación, porque reconozco que es mucho trabajo, para emprender la petición y las aplicaciones en este caso ya casi terminado, del 7º programa marco y del Horizonte 2020, porque hay muchísimos recursos económicos. Creo en este momento que la Agenda 2020 consta de 1.200.000 millones o 250.000 millones de euros, lo que se va a dedicar a investigación en los próximos 7 años en la Unión Europea. Y evidentemente nosotros aportamos como país una parte importante a esos presupuestos de investigación y de transformación de Europa a los nuevos países que van entrando. Por consiguiente, tenemos que intentar recuperar parte de esa aportación que hace nuestro país. Pues estamos terminando nuestro tiempo. A nuestros invitados siempre les pedimos que nos digan una canción con la que terminar. Usted nos ha pedido Lluís Llach, Núvol Blanc, que sonará de fondo. ¿Y por qué motivo esta canción? Pues porque es una canción que le gusta mucho a mi mujer y a mí también. Y ¿Fue una canción mucho que les acercó, que les unió? Sí, ¿O ya se conocían? Sí, creo que nos unió más, sí, creo que nos unió más, sí. ¿Le gusta en general Lluís Llach o en particular esta canción? Sí, bueno, Lluís Llach, me gusta Lluís Llach, pero me gusta también Supertramp. Me gusta el flamenco, es decir, me gustan muchas cosas, pero Lluís Llach y esta canción especialmente. Pues ha sido para nosotros un placer tenerle aquí. Les deseamos suerte en su estancia en Estados Unidos, que nos deje en buen lugar a los valencianos, que estoy seguro que lo hará, y que lleve a muchos invitados de interés, que seguro que lo hará. Muy bien. Hasta muy pronto. Gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, así aquí en Vis a Vis. Hasta pronto. Comença la platja enamorada, no sap l'espera llarga i obre els braços, no fos cap.